este tema del día de hoy, epilepsia en niños. Y hablemos qué es la epilepsia y qué es una convulsión. Ok. Epilepsia, como el término lo indica, proviene del griego que significa epilepticum, que los griegos decían que era ataque por sorpresa. Entendían que era un demonio que los atacaba por sorpresa y los tumbaba. Entonces, conforme pasó el tiempo, pues el término epilepsia se refiere a un sinnúmero de manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes, secundarias a que una zona del cerebro, ya sea pequeña o grande, pudiera estar teniendo alteraciones bioquímicas, es decir, los neurotransmisores que allí funcionan, que alteran a su vez la electricidad de esa zona, ya sea pequeña o grande, y que eso a su vez traduce que el paciente tenga una manifestación clínica que puede ser desde visible por el movimiento, por sensaciones, por emociones, hasta invisible, es decir, que el paciente no la manifieste clínicamente, que la persona que está viendo lo ve y que el paciente diga que es que se la siente, o sencillamente que el paciente se detenga y se quede como frisado y la gente diga, pero yo no veo que esté haciendo nada, se quedó como paralizado, se quedó en el aire, pero después volvió en sí. Esa puede ser una crisis. Entonces, las crisis... No necesariamente, o estas crisis no son iguales a las convulsiones. No, son convulsiones. Lo que pasa son es que convulsiones. Desde hacía mucho tiempo ya se sabía que efectivamente los pacientes que tienen epilepsia tienen mayor posibilidad de tener otras alteraciones asociadas. Y ya la última clasificación de epilepsia de la Liga Internacional contra la Epilepsia del 2017, pues hace una clasificación bastante práctica desde el punto de vista de lo que tú estás viendo. Y te hace las epilepsias, por ejemplo, que se ven, que es la que tú inicia viendo que el paciente se mueve o tiene una alteración en una zona y que luego puede generalizarse. Esa que se ve son las epilepsias, vamos a decir, focales, ¿ves? Que se da cuenta, el paciente se da cuenta porque, por ejemplo, tiene una mano que comienza a moverse que él no puede controlar, es completamente consciente. Entonces, si esa mano aumenta el movimiento y el paciente llega a tener el hemicuerpo alterado, pues cambia de nombre a la crisis, es una crisis focal hemicorporal, que según el tipo de movimiento, el paciente puede hacer un movimiento o que se pone el brazo duro y la pierna dura, estónico, o que lo pone a sacudir, estónico clónico, y entonces si esa crisis evoluciona y se hace de los dos lados del cerebro, se generaliza, se dice que esa crisis evoluciona a generalizada. Entonces están las otras crisis que son epilepsias generalizadas, que son las epilepsias que el paciente de repente, por ejemplo, está hablando contigo, y están las generalizadas que se ven, que es que el paciente de repente está hablando y hace un movimiento anormal, ya sea se torna duro al mismo tiempo, las dos extremidades superiores, las dos extremidades inferiores, a veces el tronco en hiperextensión hacia atrás, o se torna flácido, es decir, se deshace. Esas son las generalizadas que tú ves, pero están las crisis generalizadas que tú no ves, que son las epilepsia ausencia. O sea, es un paciente que de repente está hablando contigo y de repente se distrae, se va, o sencillamente tira los ojos hacia atrás y a seguidas, pues entonces vuelve a estar en contacto contigo al cabo de varios segundos. Y cuando tú le hablas de qué pasó, pues él te dice nada. O sea, algunos dicen me frisé, pero otros dicen nada, no pasa nada. Entonces, esa es una epilepsia generalizada en donde el paciente corta el contacto, pero no hay un movimiento que tú veas. Entonces, es una epilepsia generalizada que tú no ves, porque es una manifestación infraclínica. Ya luego, ¿y qué pasa? Disculpe, doctor. ¿Y qué pasa con aquellas personas que convulsionan, pero botan espuma por la boca? ¿A qué se debe esto? Esas son las crisis generalizadas tónico o tónico-clónicas. Eso es una parte de la crisis convulsiva en donde hay una hipersecreción por alteración del sistema simpático y parasimpático, en donde los pacientes en un principio, en una crisis tónica, pues durante la fase crítica, o sea, la fase que hace la crisis en sí, se sacude bastante y después que el paciente pues entonces termina esa parte, entonces se relaja y entonces en ese proceso
de hacer la crisis, tanto la crisis tónica o tónico-clónica y luego la fase de relajación, entonces hay una hipercialorrea, una hiperproducción de saliva. Entonces, esa producción de saliva es parte de ese tipo de crisis. Pero hay otros pacientes que hacen epilepsia que son tan importantes como esas crisis generalizadas que no tienen hipercialorrea, o sea, que no tienen saliva y que igual hay que tomarlo en cuenta para dar tratamiento y para pronóstico, para un sinnúmero de cosas. Es un dato importante el que dices porque a veces los pacientes, cuando uno le anuncia que tiene un tipo de epilepsia, dicen, no, yo no creo porque yo nunca he botado baba por la boca. Exacto. Entonces, como yo no he botado baba por la boca, yo no tengo ese tipo de crisis de epilepsia. Entonces, ellos piensan que la hipercialorrea o la saliva en la boca en exceso es lo que te da el diagnóstico de epilepsia, y no lo es. Existen también las epilepsias, tanto generalizadas como focales, que pueden ser con cambios afectivos. Es decir, pacientes que pueden perfectamente estar en un estado de ánimo y de repente, sin ninguna causa aparente, cambian la sensación, la emoción, la conexión con el entorno, se tornan eufóricos, por decir algo, sin razón, se tornan muy tristes sin razón, se explotan de la risa sin razón, que son las llamadas crisis sardónicas o crisis Jelastic seizures. O también hay personas que pueden no solamente cambiar el ánimo y cambiar la conducta, sino también pueden emprender la fuga. Se paran y se van como si fuera corriendo, pero no saben a qué ni a dónde. Entonces, cuando lo detienes, que están haciéndolo, en ese momento que están haciendo ese tipo de acción de salir como en crisis de fuga, el paciente no está orientado, no sabe cómo se llama, aunque tú le veas en los ojos y pienses que le entienda, no te entiende, no sabe lo que está haciendo, no sabe a dónde va, y hasta que no pasa todo eso, entonces que vuelve y retoma la conciencia, hasta ese momento el paciente está en crisis. O sea, epilepsia, en conclusión, todas las manifestaciones cerebrales, corticales o subcorticales que regula el cerebro, cuando se ven de una manera u otra afectada, potencialmente pudieran ser las manifestaciones clínicas que tú vas a ver en un paciente con epilepsia. ¿Se nace con epilepsia? Existen una serie de predisposiciones genéticas, es decir, tú tienes en tu código genético, en tu genoma, genes que pudieran estar predeterminando el que tú tuvieras una predisposición a tener epilepsia. Hay genes que según la penetrancia, es decir, si mi mamá tiene los genes pero no expresa la crisis, pero yo o mi hermana, que somos hijos de ella, podemos tener mayor posibilidad de tener la crisis porque ese gen penetra más en nosotros y entonces por tanto tenemos mayor manifestación. Generalmente se dice que la mayoría de las epilepsias tienen un sustrato genético. Un sustrato genético significa que tú vas a encontrar en un 70% de los pacientes que hacen las epilepsias, entre comillas, idiopáticas, que son las que eran de mejor control anteriormente, que ahora se dice genética, aunque personalmente yo entiendo que las epilepsias genéticas, más que el 70% son todas, porque de una u otra forma, las que evolucionan no tan bien y las que evolucionan bien tienen también genes ya identificados. Entonces, el hecho de que tú tengas los genes identificados y no tenga la manifestación clínica epiléptica no significa que obligatoriamente tú vas a hacer crisis. Significa que tú tienes mayor posibilidad de hacer la crisis. Entonces, ya luego en ese contexto, hay epilepsias que son, vamos a decir, el 70% que tienen ese sustrato genético y que evolucionan de manera benigna, que por lo general, con varios años de tratamiento, desaparecen y que por lo general no se acompañan de ningún tipo de secuela en los niños ni en los adultos a largo plazo. Ahora le hice esta pregunta de que si se nace con epilepsia, es con esta siguiente pregunta. ¿Un bebé recién nacido puede hacer una crisis de epilepsia? Sí, efectivamente también hay que agregar en esa pregunta que tú puedes nacer con epilepsia cuando tú tienes una malformación cerebral desde antes de nacer o cuando tú tienes un error innato del metabolismo. Es decir, que tu metabolismo, que tiene que proveerte de energía a tu cuerpo, oxígeno, energía, glucosa y un sinnúmero de reacciones bioquímicas independientes de la madre, es decir, mientras el niño está dentro del útero,
todo eso se lo suple la madre, pero inmediatamente el niño sale del útero, pues es su propio organismo que tiene que suplir todas sus necesidades. Si tú tienes un trastorno metabólico que no puede hacer como una conversión de una sustancia en otra, entonces porque tiene un déficit de algún tipo de enzima o de sustancia en tu cuerpo, o tiene un exceso de que no puedes eliminar a la velocidad que tu cuerpo necesita algún tipo de sustancia y tu cuerpo se autointoxica, entonces tú estás entrando dentro de lo que son los errores innatos del metabolismo, que sí se pueden acompañar, entre otras manifestaciones, de crisis con epilepsia. Y sí, efectivamente, un niño desde el nacimiento puede hacer crisis convulsiva de epilepsia, o inclusive desde antes de nacer dentro del útero también. ¿Desde antes de nacer, doctor? Sí, sí. Oh, ¿y cómo se puede dar cuenta? Las madres lo saben porque muchas veces cuando ven el niño haciendo el tipo de movimiento, en situaciones específicas en donde sentían tipo de manifestaciones dentro del abdomen con movimientos así. Niños que ya tienen encefalopatías preexistentes, es decir, encefalopatía significa que tu cerebro está alterado y es en un sustrato, vamos a decir, polifactorial, con diferentes factores, ya sea de nutrición de la madre, de nutrición del niño, genético, metabólico, y entonces conforme va el niño, vamos a decir, presentando manifestaciones clínicas, pues la madre lo asocia. Por ejemplo, niños que pueden tener un error innato del metabolismo con metabolismo de ciertas proteínas, que cuando tú le das ciertas proteínas que vienen en la leche, pues el niño hace la crisis, y las madres comienzan a ver y dicen, pero cada vez que yo tomaba leche, al ratito él hacía esos movimientos porque yo lo sentía. Y yo recuerdo que los movimientos así que hacía era porque yo tomaba ese tipo de alimento, ese tipo de leche, y yo lo asociaba, y ahora él lo hace. Eso lo hace el doctor desde que estaba en mi vientre del seguro. Hay test que ya tú puedes hacer en sangre así del bebé. Está el famoso test de talón, de tamizaje, que tú haces temprano en la vida de los niños, y ese test te dice un sinnúmero de condiciones genéticas, metabólicas preexistentes que el paciente puede tener, y en ese contexto pues ya tú puedes identificar muchas patologías y puedes tratar de manera apropiada temprana. ¿Cuánto duran las convulsiones en los niños y si estos pueden aprender cuando van a tener una crisis? Bueno, el tiempo que dura una convulsión puede variar mucho. Hay crisis que pueden ser menores a 5 minutos, hay crisis que son mayores de 5 minutos. Las crisis que son mayores de 5 minutos ya nosotros le denominamos estatus de mal convulsivo. Si el estatus de mal convulsivo es de difícil control y dura 24 horas sin el paciente controlarse entre una crisis y otra, es decir, que entre una crisis y otra no hay ni siquiera un periodo de 30 minutos donde el paciente recupera el conocimiento, entonces se llama un estatus convulsivo refractario. Y ya luego, si el paciente pasa más de 24 horas sin controlar las crisis convulsivas, entonces el estatus se llama estatus convulsivo súper refractario. Efectivamente, hay muchos pacientes que pueden darse cuenta cuando van a tener crisis, sobre todo son las crisis focales o las crisis parciales anteriormente denominadas. Hay pacientes que pueden tener un aura, una sensación o de que huelen algo, un olor a flores, un olor a éter, un olor anestésico, o sienten una sensación de dolor de barriga que sube hasta su estómago, de su estómago hacia la garganta, y que conforme va subiendo hasta la parte de la cabeza, pues se sienten mareados y calambren los brazos y dicen, me va a dar la crisis. Y luego pues caen al piso, se desmayan, pueden hacer un componente tónico clónico, pueden voltear la cabeza hacia un lado de los ojos. Hay muchas manifestaciones clínicas que varían una de otra. Entonces, generalmente, los pacientes que hacen epilepsia generalizada generalmente no saben cuándo van a hacer las crisis, aunque no es 100% en todos los casos, porque hay algunos pacientes que hacen epilepsias mioclónicas juveniles, que es un tipo de epilepsia, vamos a decir, con un antecedente genético, que generalmente puede ser benigna, que aunque es generalizada, los pacientes generalmente pueden sentir cuando van a tener la crisis, porque se asocia básicamente a falta de sueño y a estrés. Son los adolescentes o los niños que hacen dificultad para dormir. En la noche tienen insomnio y en la mañana, al día siguiente, pues se despiertan con como sacudidas, con muchos temblores. Entonces, el tiempo que dura una crisis a nosotros los médicos para manejar el evento en sí nos da pautas.
porque no es lo mismo un paciente que haga una crisis, que dura menos de 5 minutos, que es única en un momento, en un día, a un paciente que hace muchas crisis, que duran más de 5 minutos, que entre una crisis y otra dura para recuperar el conocimiento, entonces ya es diferente. O un paciente que hace diferentes tipos de crisis en un mismo día, porque hay pacientes que tienen ninguna alteración en neurodesarrollo, ni en relación, ni en lenguaje, ni en comportamiento, y hacen epilepsia. Y hay otros que tienen sí alteraciones del desarrollo, que tienen un retraso psicomotor, o en la parte conductual, o en la parte afectiva, o en la parte escolar, o que tienen un poquito de comorbilidad con trastorno del espectro autista, y que además hacen epilepsia. Entonces, estos niños que tienen ya diferentes cosas, van a evolucionar diferente. Entonces, en el abordaje moderno de las epilepsias, todos los pacientes que tienen epilepsia tenemos que estar claros qué causa su epilepsia, a qué está asociado, qué potencial síndrome epiléptico pudiera estar asociado, qué potencial componente genético pudiera estar asociado, qué potencial alteración en la construcción de su cerebro pudiera estar asociado, qué potencial trastorno metabólico pudiera estar asociado. Y pensar en eso sistemáticamente en todos los pacientes nos permite en cada paciente tomar la mejor decisión sin obviar ningún detalle, identificándolo temprano y manejándolo de manera oportuna, porque eso en los niños hace que la evolución y en muchos casos la curación sea la mejor. Doctor, con respecto a lo que estamos pasando hoy en día, con respecto a la pandemia del COVID-19, ¿puede empeorar un paciente epiléptico con el coronavirus? No se ha demostrado que el coronavirus per se aumente la posibilidad de que el paciente haga más crisis o que los agrave. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un aspecto, y es que algunos pacientes que tienen epilepsia pues pueden tener encefalopatías, pueden tener las epilepsias que son de difícil control. Recuerda que decíamos que el 70% de los pacientes con epilepsia generalmente tienen un sustrato genético y evolucionan bien, pero otro 30% son pacientes que requieren más de una droga farmacológica, un antiepiléptico, y generalmente no pueden controlarse aún con varias drogas, y algunos de ellos pues pueden tener otras condiciones asociadas como son las encefalopatías, los retrasos psicomotor, las alteraciones de sueño, el manejo de secreción inapropiado. Cuando digo que no, siempre están salivando, que tienen secreción acumulada en su boca, problemas de encefalopatía que pueden también requerir asistencia para poder ser alimentado y demás. Entonces, en pacientes que tienen una comorbilidad preexistente, como esos, que pueden utilizar ciertas medicinas, incluyendo algunas medicinas que inducen inmunosupresión, como son los esteroides. Algunos pacientes con epilepsia pueden requerir el uso de esteroides. Entonces, ya el hecho de estar en una cama, ya el hecho de tener uso de esteroides, ya el hecho de tener un polyhandicap, es decir, handicap de diferentes áreas, ya eso te hace tener como un factor de predisposición a que si tú tapas COVID-19, pues tenga mayor posibilidad de complicación. Lo otro es pacientes que tienen epilepsia y trastornos del espectro autista, en donde muchos niños, cuando están mucho tiempo encerrados en zonas que no son de su gusto, o cuando se le alteran sus rutinas, que iban, por ejemplo, siempre a ver su cuidador, que iban siempre a encontrarse con sus amigos al parque, que tienen rutinas específicas y que de repente, niños que están acostumbrados a estar en el aire libre, en el espacio libre, tú los confinas, tú los trancas, tú los encierras. Hay muchos niños que pueden vivir eso mal, y la euforia y la excitación y la irritabilidad y vamos a decir el nerviosismo que eso genera en ellos puede ser un factor desencadenante para tener más crisis. Todas las epilepsias y las crisis epilépticas tienen factores específicos de desencadenamiento, entonces es a uno como familiar o como médico identificar en cada paciente cuál es. Doctor, ¿un niño que tiene epilepsia puede practicar deportes y a la larga, ya adolescente, tiene 18, tiene licencia para manejar, puede estar manejando? Depende del tipo de epilepsia y depende del contexto. Por ejemplo, un niño que de joven
hago una epilepsia centrotemporal rolándica, centrotemporal rolándica benigna, que para algunos no es tan benigna, pero bueno, en la mayoría de los casos lo es, que es parte de lo que es el proceso evolutivo del niño, que no requirió mayores medicinas para controlar la crisis, porque con una sola crisis se controló, que hizo crisis esporádicas, que tuvo buen seguimiento con el doctor, que no tuvo comportamientos alterados, ni tampoco tuvo trastornos así en la escuela ni en la conducta, que pasa a la adolescencia, se expone a la madurez hormonal, esa madurez hormonal actúa a nivel de lo que es tu cerebro. Recuerda que decíamos que el cerebro tiene una serie de sustancias que son neurotransmisores y que un desbalance en esos neurotransmisores indirectamente es lo que hace que las crisis se presenten. Entonces, muchos niños que por la inmadurez tienen un sinnúmero de sustancias que no se producen a nivel cerebral de manera, vamos a decir, homogénea y de manera constante como en los adolescentes, de repente en la adolescencia ese cerebro comienza a madurar y esas sustancias se comienzan a autoproducir por el proceso de evolución humana y ya esas crisis desaparecen. Y un niño que tiene que nacer crisis perfectamente puede manejar. Ahora bien, hay que ver cada caso. Porque tú tuviste epilepsia en tu infancia no significa que nunca vas a conducir, claro que no. O porque tú tuviste en algún momento de tu vida epilepsia que fue autorremitida y que en otros miembros de tu familia ha sido también así, no significa que toda tu vida tú tienes mayor posibilidad de volver a aparecer crisis. Tampoco es así. O que tampoco te da una limitación, tampoco es así. Eso varía mucho de un caso a otro. Ok.